Buenos días, feliz domingo. Bienvenidos a El Mundo Economía y Negocios, un espacio donde le llevaremos la economía y las finanzas hasta su propia casa. Aquí usted sabrá cómo los grandes y pequeños temas afectan su vida diaria, aunque usted hasta ahora quizá no se haya dado cuenta. El proyecto de ley del deporte mueve pasiones más allá del terreno de juego. En la Asamblea Nacional hay una discusión en marcha. Se han aprobado varios artículos de esta reforma que modificaría por completo el régimen económico del deporte profesional rentado, del deporte olímpico y amateur en el país. Traemos hoy un análisis incluyendo varios puntos de vista sobre este tema. Adelante. Nosotros estamos impulsando todo lo que tiene que ver con la seguridad social, entre otras cosas, del atleta, que como te dije anteriormente, no es el que aporta, no es un empleado, no es el que tiene la cotización. Entonces, parte de ese fondo va a ser destinado a la seguridad de los atletas. En la actual ley, artículo 4, está estipulado el deporte y las instituciones de utilidad pública. Es un elemento histórico que se tiene porque además forma parte de la legislación internacional, donde se requiera por diferentes razones la participación y la colaboración de las instituciones, y hay alguna institución que en un momento determinado no quiera colaborar, no puede aportar, momentáneamente puede ser declarado de utilidad pública en el sentido de que esas instalaciones permitan el desarrollo de una actividad deportiva en un momento determinado que puede ser de manera transitoria. El deporte profesional es un negocio de grandes dividendos, no solamente para los dueños de los equipos, sino para muchos que auspician ese tipo de actividad en venta de bebidas, en arrendamiento de estadios, en venta de la publicidad. Nosotros, sin atentar contra ese deporte, intentamos regular de tal manera de que ese negocio no afecte a los atletas y a los deportistas. El mayor impacto económico de esta ley saldría más allá del terreno de juego y afectaría a casi todas las empresas del país, inclusive a las pequeñas y medianas. Uno de sus artículos establece la obligación de destinar el 1% de los ingresos brutos anuales de cualquier firma a alimentar un nuevo fondo de fomento del deporte. Está contemplado que será pechado con esto, que será en la práctica un nuevo impuesto, toda compañía que reciba más de 7.000 unidades tributarias por año. En la actualidad, al valor de una unidad tributaria, esto equivale a 532.000 bolívares, o sea, más o menos 1.500 bolívares diarios. Para tener una idea del impacto de esto, vamos a destacar que cualquier pequeño restaurante popular puede facturar en un día más de 1.500 bolívares. Es decir, en la práctica se tratará de un nuevo impuesto que afectará a buena parte del aparato productivo y comercial y que, si se cumple lo que está previsto en esta reforma, podría aumentar la carga que ya es pesada hoy sobre las empresas en medio de una economía en recesión con pocas ventas y poco ingreso financiero. Y de lo que nosotros hemos diferido es el centralismo que se está planteando dentro de la ley, que es el Ministerio y el Ejecutivo Nacional como organismo todopoderoso que administra, ejerce la rectoría, ejerce el control, ejerce las regulaciones, da las autorizaciones, da las licencias, etcétera, que yo creo que es una carga burocrática hacia el Estado que no beneficia a la actividad deportiva. El artículo 10 declara de utilidad pública lo inherente a la actividad deportiva directa o indirectamente, inclusive su fomento, su producción, la construcción, etcétera, todo lo que tenga que ver con la actividad deportiva. Eso, enmarcado en la actual ley de expropiaciones, da una discrecionalidad al Estado a que pueda expropiar lo que le provoque, porque no tiene un coto. Si nosotros le ponemos un coto a qué es lo que es de utilidad pública, nosotros podemos garantizar que la gente sienta que tiene un resguardo de su propiedad privada. Se crea un fondo de contribuyentes donde cada empresa va a dar el 1% de sus ingresos brutos. Nosotros no estamos de acuerdo en que sean los ingresos brutos, porque el ingreso bruto de una empresa es el total de sus ganancias sin haberle descontado
el pago de nómina, el pago de impuestos, el pago del tema de la salud, el pago de los servicios, el pago de su infraestructura. O sea, quiere decir que le estás quitando a la empresa el 1% de sus ingresos sin ni siquiera haber permitido que ellos descuenten su gasto de funcionamiento mínimo. Pero además, cuando tú creas todas las regulaciones que están en el artículo 52 sobre los requisitos para poderte inscribir en el Registro Nacional de Deporte, la autorización del Ministerio para poder financiar y patrocinar, inclusive hay un numeral 4 que habla de las transacciones, de los representantes, de los patrocinios, bueno, eso queda regulado por el Ministerio también. Yo lo que creo es que darle tanta discrecionalidad al ministerio no ayuda a que el deporte pueda ser en una buena medida un negocio. Yo creo que el deporte es un derecho humano y el deporte debe ser garantizado y masificado para todos los venezolanos. Pero eso no debe ir en menoscabo de que la empresa privada, que es quien en una buena medida ha desarrollado la actividad deportiva en los últimos años, pueda desarrollar su actividad lucrativa, que en definitiva es lo que masifica en una buena medida el deporte. Por lo que yo creo que darle al Estado esta carga burocrática, pero esta discrecionalidad de decisiones no ayuda para el desarrollo de la actividad deportiva, sobre todo porque la empresa privada tiene un peso importantísimo en esto. Y la empresa privada, lejos de ponerle controles y regulaciones, deberían garantizarle y facilitarle los espacios para que ellos puedan patrocinar y seguir permitiendo que el deporte no dependa nada más del Estado venezolano, sino que otros entes puedan desarrollarlo. Los críticos advierten que las grandes y medianas empresas que hoy financian campañas deportivas a través de sus proyectos de responsabilidad social no tendrían grandes incentivos para pagar 2 veces por este aporte. Por otra parte, también la publicidad sería afectada porque el gobierno tendría potestad para vetar a algunos anunciantes. Las transmisiones deportivas serían declaradas como bien público. Esto significa que una fuente de ingresos fundamental para las ligas deportivas y para las campañas de cada año estarían amenazadas porque los equipos solo tendrían que financiarse a través de la taquilla, que hoy no alcanza ni siquiera para pagar los salarios de los atletas. Realmente queremos poner es el orden en el deporte venezolano, es planificar el deporte venezolano. Se ha hablado, se ha desvirtuado, se ha dicho cualquier cantidad de cosas, que es una ley a lo cubana. Recordemos que en Cuba no hay ley. No hay ley del deporte. Recordemos también que se ha dicho que se quiere acabar con el deporte profesional. Es totalmente falso. Se ha hablado también de que queremos aniquilar a las federaciones deportivas. No, le estamos dando su autonomía funcional, económica, administrativa, pero sí, siempre y cuando rindan cuenta de sus actuaciones en la parte económica y en la parte también de su planificación. No es regular el deporte amateur, lo que pasa es que hay un órgano rector de las políticas deportivas y es poner un orden, pero también es trabajar mancomunadamente con las federaciones deportivas, pero también trabajar con los clubes profesionales, también hacer el trabajo a nivel de la regulación, bueno, de los gimnasios, de las instituciones, para que no haya un desorden. Por eso que estamos hablando de un registro nacional de actividad física y deportiva que va a permitir justamente poner un orden en cada una de las distintas instancias deportivas. Para nosotros lo importante es darle todo el apoyo y la protección y seguridad social a los atletas y a las atletas de las selecciones nacionales, porque ha sido política de nuestro gobierno y ha sido una política del presidente Hugo Chávez, que nos ha dicho que tenemos que darle todo el apoyo. Las instalaciones deportivas de clubes podrían ser declaradas también de dominio público, inclusive un plan nacional de entrenamiento de los atletas. Han señalado los críticos que esto podría representar una amenaza de expropiaciones masivas, por lo menos del uso de estas instalaciones. Lo cierto del caso es que, tal como está presentado el proyecto, el gobierno podría ser el financista, el novio de la madrina, el que reparte los bates y las pelotas en el negocio deportivo de Venezuela y centralizaría todos los recursos. Se teme que también los repartiría con criterios políticos e ideológicos. Vamos a un breve corte comercial y enseguida volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios.